después de consulta. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La presencia, la gracia de Dios, pidiendo la asistencia, la acción del Espíritu Santo, el Maestro en la vida espiritual. Que Él sea quien guíe este encuentro, este compartir, este seguir remando mar adentro para conocer más acerca de la vida espiritual, acerca de nuestra vida también y de nuestra respuesta de fe al llamado de Dios a seguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. ¿Qué fue lo último que vimos hace 8 días? A ver, un recorder y rápido. ¿Qué recordamos más o menos así? ¿Cuáles fueron los últimos dones que estábamos nosotros contemplando? Revisamos el don de entendimiento y el de fortaleza. Era los que nos hacían falta, ¿sí? Sí, sí. Ya, con eso ya completábamos todos, ¿sí? Ajá. Sí, padre, con eso terminábamos Okay. ya todo. Y aún así, acerca de cada uno de estos dones, pues todavía nos faltaría mirar muchos más elementos, ¿no? Entonces se hizo así como una idea general, y también he ido enviando al grupo algunas reflexiones de Monseñor Munilla, ¿no? Ay, sí. En torno a esa articulación entre don, virtud, fruto, que es lo que estamos procurando nosotros realizar. Hacíamos la comparación con el sistema de un reloj, ¿no? Está ahí funcionando con cada uno de los componentes. Entonces los dones, las virtudes, los frutos que están ahí, las bienaventuranzas, todo eso está obrando en el día a día. Y lo que nosotros estamos tratando es de ser más conscientes de eso que se da en nuestra vida. Bueno, muy bien. Entonces, para hoy vamos a contemplar un poquito acerca de las virtudes. Ya hemos compartido algunos elementos de las virtudes, ¿sí? O más aún, ¿qué sabe usted acerca de virtud, virtudes, gracia? ¿Qué ha escuchado, no ha escuchado? Primero hay que empezar por la definición porque... Dime la padre, buscamos acá. Ok. Las virtudes es la disposición que tenemos para lograr alcanzar un fruto, que el Espíritu Santo nos ayuda por esa disposición que tengamos en determinada virtud, ¿no? Lo que yo he entendido. Sí. Hoy vamos a trabajar catecismo. Bueno. Okay. Bueno. Dijo Norita, es que el catecismo es como leer. ¿Cómo la comparación? Pero bueno. Virtudes. ¿Qué vamos a trabajar hoy como tal? Desde el numeral 1803 hasta el 1829. Es decir,
26 numeritos, 26 componentes del catecismo. Nos ubicamos en la tercera parte del catecismo. O bueno, les pregunto, ¿cuántas partes tiene el catecismo? O más aún, usted tiene el catecismo. Para mirar Entre la lista de útiles. Aquí ya mire que trae 4, me sopló el libro. No alcanza uno a pasar de una página para la otra cuando él ya está votando la otra pregunta. Sí, yo estoy tratando de ubicar qué era lo que íbamos a ver y ya nos mandó para cuántas partes, pero ya son 4. Sí. La primera Bájale las devoluciones. Yo creo que eso fue por lo que yo le dije que nunca había leído el catecismo. Nada personal, nada personal. Perdón. Pero bueno, nos toca conocer el catecismo. ¿Por qué? Es una Conozca herramienta. su fe católica, como dicen por ahí. Tal cual. Sí, señor. Por eso está la tradición, ¿no? Las fuentes como tal. Tradición, Sagrada Escritura, Magisterio. Y dentro del Magisterio, pues, está el catecismo. Sí, señor. Hoy Sí, me di pues ahí cuenta es donde de eso. uno va a encontrar las fuentes del conocimiento, ¿no? Hoy la palabra es escucha, abre, ¿no? Efetá, ábrete. Pero implica el escuchar, y el escuchar es el conocer, ¿no? Es a través de la palabra. Bueno, entonces el catecismo, 4 partes. ¿Cuáles son? Vamos a encontrar Esa la sí me la fe. sé. 1, A ver. 2, 3 y 4. Muy bien. El primero es la profesión de la fe. Ajá, el credo. El segundo, la celebración del misterio cristiano. El tercero que nos tocaba ahorita, la vida en Cristo. La vida en Cristo. Ajá, los mandamientos. Y el cuarto, La oración cristiana. la oración, principalmente el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estos 4 elementos en nuestro día a día también, ¿no? Entonces vamos descubriendo así como hay un mundo dentro de las virtudes, un mundo dentro de los dones, los carismas, dentro de las bienaventuranzas, ¿no? También dentro del catecismo vamos a descubrir muchos elementos que están precisamente para ayudarnos. Tercera parte, la vida en Cristo, que implica entonces toda la dinámica, o bueno, ¿cómo podemos nosotros entender la vida en Cristo? ¿Qué será eso de la vida en Cristo? Todas aquellas herramientas que nos acercan a Cristo y que nos hacen vivir pues lo que él dijo, ¿no? Lo que él proclamó. Claro, es el llamado, ¿sí? El llamado a la santidad. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo yo llegar a cumplir ese llamado a la santidad? ¿Cómo puedo yo vivir la vida de acuerdo a Cristo? Implica el conocimiento de los mandamientos, ¿sí? La vocación del hombre, el llamado a la santidad. Pero ¿cómo puedo ser yo santo? Pues necesito conocer, ¿no? Conocer los mandamientos, conocer la palabra. Sin el conocer, pues es muy difícil saber lo que tengo que hacer, el saber hacer, ¿sí? De la importancia. Entonces uno puede tener toda la disposición para ser santo, sí, pero si no sabe cuáles son los medios, entonces pues se puede desgastar. De ahí que San Pablo nos va a decir, ya no doy golpes al aire, ya pegándole a todo, sino que es acierto el golpe donde debe ser, y en la vida espiritual también. Si lo ponemos en clave de arte, ¿no? La persona que está esculpiendo, pues tiene la piedra, el mármol allá, pero tiene que saber en dónde golpear y cómo. ¿Sí? La vida en Cristo que implica ese saber cómo voy moldeando mi vida. Y por eso las virtudes van a tener dos dinámicas.
virtudes teologales, lo que Dios me da, y las virtudes cardinales o humanas, lo que yo construyo, lo que yo aporto. Entonces no es solo que Dios me da, me relajo, no. También de mi parte voy a construir, poner mi granito de arena. Por eso es un camino de seguimiento, de encuentro con el maestro, ¿sí? Y que se hace día a día. Bueno, virtudes. Entonces, todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Recomendación de San Pablo en Filipenses 4:8 y también en el Catecismo en el numeral 1803. Entonces, todo lo que hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, tenedlo en cuenta. También San Pablo nos va a decir, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es conocer, para desde ahí saber distinguir, discernir y por tanto seguir. Para no, es igual que decir, no comer cuento, no tragar entero, para no dejarse engañar, ¿no? El texto de hoy del Génesis, ahí sí, ¿cómo se llama eso? Paquete chileno. ¿Metieron gato por liebre? Así es. ¿Y a qué se debió? Pues a no haber escuchado. Hay la diferencia entre el oír y el escuchar, ¿sí? O si no pasa como cuando, en mi caso, estábamos viendo con los compañeros de estudio en el seminario, pues dentro de la filosofía, ¿no? Y la materia de lógica formal o matemática. Y el profesor llegó y, padre, ¿no? Puso el examen final de lógica. Y pues tocaba estudiar una cantidad de silogismos, que eso es matarse la cabeza pensando la estructura de una idea y esto con esto da esto. Y entonces el examen final de lógica. Y bueno, pues normalmente a usted le entregan la hoja del examen y usted ¿qué es lo que hace primero? Marcar. Leer. Leer todo. ¿Seguro que lee todo? No, por lo general uno no Yo por hace. lo menos sí tengo Yo la costumbre de también. leer todo. O sea, por lo menos una Para ojeada saber qué hay todo. que hacer. Claro, el problema es, eran 20 puntos, ¿no? Y el último punto decía, marque la hoja y entréguela. Ay, qué pecado. No. El problema fue que, claro, cuando todos llegamos al punto 19, ya habíamos No. contestado los 19. ¿Qué hacemos ahí? Nos hizo falta escuchar. En ese caso, leer con atención. Y ese fue el examen de lógica. Y claro, casi prácticamente todos perdimos. No coloca el nombre y hágale, que tiene 2 horas para contestar 20 preguntas. Lógicamente lo perdieron. Lógicamente perdimos. Pero hay algo que se llama el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Sí. Ujú. ¿Y en la vida espiritual será que nos hace falta? Uy, yo creo que La virtud es, esta definición viene en el catecismo, también en el numeral 1803. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Disposición habitual de cada día, firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Entonces no solo es hacer actos buenos, sino dar lo mejor. Por eso el ser humano no es perfecto, pero es capaz de ser, es perfectible. ¿Sí? Puede alcanzar la perfección, por eso la santidad. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, esto está relacionado con la virtud, tender hacia el bien, buscar, elegir,
Hablamos de la opción por Cristo. El bautizado, ¿quién es? Aquel que opta por seguir a Cristo, por identificarse, por configurarse con Cristo. Es decir, obrar el bien. Hoy nos decía el Evangelio de San Mateo, todo lo ha hecho bien. Eso nos recuerda el texto de la creación del Génesis. Vio Dios que todo era bueno. Día primero. Todo lo ha hecho bien. Nosotros, como bautizados, seguidores de Cristo, o llamados a seguirlo, la invitación es esa, hacer las cosas bien. El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Esto nos lo dice San Gregorio de Niza. Entonces, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que usted esté en la espiral? ¿Cuál es el objetivo de que usted esté articulando en su propio día a día las virtudes, los frutos, los carismas y todo lo que nos da, pues precisamente, todo lo que nos comparte y nos permite Dios? Pues esa vida virtuosa que es llegar a ser semejante a Dios. ¿Sí? Seguir el modelo que es Cristo. Este año que se presenta a San Pablo, a San José como modelo, ¿no? Que es mirar la vida de San José y cómo puedo yo seguir ese camino, ese ejemplo. Mirar la vida de la Virgen María, cómo puedo yo seguir ese ejemplo. Mirar la vida fundamentalmente de Jesús. Las actitudes, las acciones, la manera de obrar del Señor. Entonces, el objetivo de la vida virtuosa, llegar a ser semejante a Dios. Es decir, llamado a la santidad. Bueno, por acá está el Padre Camilo. Vamos a saludar al Padre Camilo. Que ahora lo desactivé el sonido. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo está claro? Claro, Padre. Ok. Bueno, virtudes humanas. Vamos a mirar en primer lugar las virtudes humanas o virtudes cardinales. Entonces, pregunta, ¿cuáles son esas virtudes? ¿Las recordamos? La justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza. Muy bien. Son esas. Muy bien. Las virtudes humanas, numeral 1804, del Catecismo. Son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento, de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Entonces están relacionadas con la voluntad. Nosotros dentro del cuadro de vicios y virtudes les planteaba entendimiento, voluntad y dominio. Entonces, para el trabajo de la voluntad se presentan precisamente las virtudes cardinales. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Entonces, la llamada que Dios hace al ser humano y que encuentra una respuesta libre, una respuesta voluntaria, una respuesta que se da y se construye día a día. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Entonces, estas virtudes se adquieren mediante las fuerzas humanas. La imagen que podemos nosotros tener de comparación es el ir al gimnasio. Entonces, este es el gimnasio espiritual para adquirir las virtudes humanas que se van cultivando día a día. Es decir, la persona llega a ser prudente, la persona llega a ser justa, la persona llega a ser fuerte, hablando en la dinámica espiritual, no solo en lo físico, no solo en lo mental, emocional. La persona llega a tener esa templanza, que es la medida, el equilibrio.
Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Entonces nos disponen, nos ayudan a poner, digamos, en ese encuentro y contacto la voluntad humana y la voluntad divina, para someterme, para unirme a la voluntad de Dios. ¿Está ahí alguna pregunta? Es como una forma de moldear la voluntad humana, ¿sí? Sí, la manera de moldear la voluntad humana, Ok. de cultivar, ¿no? La palabra cultivar, que es muy del lenguaje bíblico y del lenguaje espiritual, ¿sí? Porque implica el día a día, implica esa disposición, esa atención, pero también el dejar ser, ¿sí? Usted con la matica de café no está ahí todos los días a ver si ya le salió un granito, pero tiene que estar atento. En la vida espiritual es igual. Tampoco se puede descuidar la persona en esa vida de oración, en esa vida de fe. Distinción de las virtudes cardinales. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Que esto será lo que a partir de 8 días empezaremos a ver siguiendo el texto de Concepción Cabrera de Armida, que es las familias de virtudes. Entonces, hay unas principales en torno a las cuales las demás se agrupan. Estas son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Sabiduría 8:7. Entonces, digamos, la principal, así como hay un don principal, hay una virtud principal, que es la justicia, de la cual se va a ir dando las demás. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. La prudencia. ¿Qué entendemos nosotros por prudencia? A ver, ¿quién se anima a decir alguna idea acerca de la prudencia? Es de pronto saber cómo actuar, cómo tomar una decisión asertiva, ¿no? Cómo saber cómo cualificar, en qué momento debe uno hablar, en qué momento debe callarse. En nuestro día a día, nosotros encontramos personas que son prudentes o que no lo son. Y uno dice, uy, aquí le hizo falta prudencia. O ve, esta persona es prudente, ¿no? Haya cultivado y sabe en qué momento, lo que decían ahorita, hablar, en qué momento callar, pero ha ido ejercitando precisamente esa habilidad. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Proverbios 14:15. Entonces el hombre cauto, prudente, medita sus pasos. Entonces con pie firme. A la frase que dice con pie de plomo, firme. Sed santos y sobrios para daros a la oración. Primera de Pedro 4:7. La prudencia es la regla recta de la acción. Esto lo dice Santo Tomás. Regla recta de la acción. Aristóteles, siguiendo a Aristóteles, lo presenta Santo Tomás. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Entonces, la persona prudente no es la persona tímida o temerosa, ni es la persona que disimula o que actúa con doblez. Es llamada auriga virtutum,
conduce a las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Entonces, por ejemplo, para el examen de conciencia, aquí ya aparece un elemento, virtud de la prudencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces la prudencia en el obrar diario. ¿Necesitaremos esta virtud en el día a día? ¿Qué opinan? Sí, claro, padre. Sin ella creo que pues el mundo sería un poco más caótico por enfrentamientos y por herir de pronto a otras personas con cosas que no se deberían decir, ¿no? O con actos. Total. Por ejemplo, en el texto de hoy del Génesis, ¿cómo evaluamos la prudencia? De pronto es la actitud de Eva, ¿no? Ajá. No debió haber escuchado, sino realmente haber escuchado la voz de Dios y no la voz del demonio. No prestarse a ese diálogo y a ese coloquio innecesario. Es decir, ¿ese fue un acto prudente o imprudente? Imprudente. Cecily, te vas a decir algo. Iba a decir que también fue muy imprudente cuando no solamente ella cayó, sino también le dio la manzana a Adán. Le hizo probar del árbol prohibido. Entonces, ahí no solamente ella, sino también llevó al otro por imprudencia. Ahí el imprudente fue Adán. Haberse recibido la... Confiado. Ay, sí, claro. Más sería la confianza. Lo obligaron, pobrecito. Sí, tipo el niño. No, pero Eva se hubiera podido quedar callada y ella también, no, venga, pruebe. No, lo que pasa es que ella es colaboradora. Más que ella ya tenía el conocimiento del bien y mal, porque había comido el fruto. Entonces ahí ya el acto de ella fue consciente. ¿Premeditado? Había una intención. ¿No ser la única? ¿O qué? Ya que me tocó a mí, entonces hagamos que el otro también caiga. La premeditación y alevosía. Entonces ahí ya se agregan otras cosas. Ya no solamente fue la curiosidad, ¿no? O el pretender ser como dioses, sino que ahí ya había conocimiento del bien y del mal, porque ya había comido el fruto. Sí, ya sabía. Ok, entonces para evaluar nuestro día a día, prudencia, imprudencia, ¿no? En el escuchar, en el mirar, en el ir, en el no ir, permanentemente. ¿Sí? En el hablar. Total. O sea, implica nuestro día a día. Y en el callar también, ¿no? Y en el callar, sí. No solamente en el hablar, sino también en el callar, porque el callar puede también llevar a muchas cosas negativas en su momento. Tanto bueno como malo. Hay momentos que hay que callar, pero hay momentos que hay que hablar. Es como el discernir, ¿no? Por eso es el discernir en qué momento actuar y cómo hacerlo. Exacto. Es qué decisión tomar en la acción. Saber qué hacer y qué evitar. Ok. 1807. Justicia. ¿Cómo estará la justicia en Colombia y en el mundo? La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios
y al prójimo lo que le es debido. ¿Qué es lo propio de Dios? Pregunta abierta. ¿Cómo entendemos entonces esta afirmación de la justicia? Dar a Dios y al prójimo lo que es debido. ¿Qué es debido para con Dios? ¿Qué es debido con el prójimo? Para con Dios toda la adoración, toda la gloria, todo el ser, todo el existir. Muy bien. Tiene que ver con el tema de el culto, la adoración. ¿Sí? Es lo propio de Dios. Y el prójimo, pues el tema del amor y la caridad. La justicia para con Dios, la justicia para con Dios, es llamada la virtud de la religión. Entonces, ¿cómo estoy viviendo la justicia para con Dios? Porque normalmente uno puede pedir justicia para uno, para los demás, pero para con Dios. La virtud de la religión. Y hoy en día, ¿cómo está la religión? En el contexto en el que usted vive. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Una rectitud habitual, la recta intención. ¿Cómo obra la persona? ¿Con recta intención o con una segunda intención? ¿Cuál es la intencionalidad? Es ahí donde entra a jugar un papel fundamental el discernir. ¿Sí? Discernir. Esta persona que se acerca, ¿a qué viene? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Esta situación que estoy viviendo, ¿qué está de fondo? La frase que dice, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Si lo miramos en una dinámica, un libro que dice, duda de todo, pero aprende a escuchar. Es eso, discernir. Discernir. ¿Y esto de dónde viene? San Pablo lo va a plantear. Conoce todo, pero quédate con lo bueno. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Un equilibrio. ¿Cuál es la imagen de la justicia? La balanza. Amos. ¿La prudencia era cuál? La prudencia. Espera, me acuerdo mientras me cambió de pantalla muy rápido. A ver, más despacio. La de la prudencia, ¿cuál era? Alguien que me ayude a buscarla mientras sigo acá leyendo. La templanza es la regla, la justicia es la balanza, ¿no? ¿Cuál será la de la prudencia? Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis como amo, un amo en el cielo. Colosenses 4:1. Una relación que hay hacia el prójimo, pero teniendo en cuenta de que en orden hacia también Dios. Ya sé cuál es. ¿Cuál? El semáforo. Ah, ok. Ya la habíamos visto el año pasado. Lo hizo de mala porque sabía que el padre no la tenía ya a la mano. Sí, sí, Habíamos me visto el año desquité. pasado. Me desquité. Por fin le gané una. Bien, no, va contando. Después no, después no hay que... Mejor ni me río mucho porque ahora coge y me pega, a ver, mejor dicho, ni digo nada. Haya paz en tu corazón. Pero bueno, si quieren se las refuerzo. La prudencia es el semáforo,
La fortaleza es la espada, la justicia es la balanza y la templanza es la regla. Regla. Ok. Entonces encontramos la dinámica de la justicia con Dios, con los demás, pero también con uno mismo. Entonces ahí nos recuerda el mandamiento del amor. A Dios, al prójimo como a sí mismo. ¿Alguna pregunta de la justicia o hay mucha injusticia? Ahí les mandé la imagen otra vez al chat. Gracias. Padre, en cuanto a la justicia, cuando se habla, por ejemplo, de José, que es varón justo, yo tengo entendido que es justo porque él practica la obediencia total a Dios. ¿Cómo relacionarla con esta justicia? Recuerda que la obediencia está relacionada con el temor de Dios. El temor de Dios que nos recuerda la relación entre el creador y la criatura. Criatura. ¿Qué nos dice la justicia? Lo que es de Dios, lo que es del prójimo. Y la relación que yo tengo con el prójimo que tiene que ver, sin perder de vista, el temor de Dios. Ok. Gracias, Padre. Ok, no, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de la justicia o seguimos? Que es de Dios. Pregunta, en tema de pandemia, ¿cómo ven ustedes el tema de la justicia para con Dios? Muy, muy socavada, muy golpeada. Porque ha afectado notablemente todo lo que tiene que ver el culto, la práctica, ¿no? Del culto presencial, por lo menos, ¿no? Pues uno desde aquí, desde su casita, hace todo lo posible Sí. por mantenerlo. Ese ha sido el más damnificado entre todos. Y nadie habla de eso. Uh-huh. Es que ni se da cuenta. Ni siquiera nosotros. Esa es una pregunta que eso es una cosa que yo me he cuestionado mucho, como, perdón lo que voy a decir, pero como la iglesia no, o la institución, digámoslo así, no lucha por esa justicia a Dios, ¿no? Porque pues vemos a todos los otros gremios que se abalanzan y protestan y hacen muchas cosas, pero en esto tan importante para todos nosotros, creo que hasta nosotros mismos tampoco hacemos nada, ¿no? Entonces, no sé si es que estamos en la zona cómoda. A veces me da a mí como la impresión que para algunas, digo, parroquias, es como, uy, también voy a decir algo imprudente, perdón. Es como si fuera mejor para ellos no tener que hacer tanto culto, ¿sí? Es como un descanso. Hay un tema de identidad, sentido Sí, personal. Y perdón porque puedo estar juzgando a priori y diciendo cosas que pues de pronto no son, pero a los ojos de lo que yo he visto, por lo que conozco en mi parroquia, por eso lo digo. Dijo mi obispo, eso es en las diócesis de Afganistán. Entonces yo creo que sí se podría hacer esfuerzos para hacer más cosas con respecto al culto. O sea, yo veo que mi parroquia, por ejemplo, tiene abierta solamente la Eucaristía de 7:30 de la mañana cuando sabe que nadie puede ir a esa hora. O sea, es muy poca gente la que va a esa hora. Y la de las 6 de la tarde, que es donde uno podría ir como con más facilidad, pues nada, muerta. Entonces, pues no sé. Yo pienso que la situación está más bien dividida, ¿no? Hay de todo. Sí, hay de todo. Pienso que en la cabeza
en la cabeza, como siempre, está pues el ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me movió mucho a retomar nuevamente el trabajo con las personas que acompaño allá en Samacá fue una homilía del Papa, hablando precisamente de los carismas y de los talentos. Eh, los estoy dejando guardados, los estoy dejando bajo tierra, los estoy dejando que por una pandemia. Entonces como que eso me sacudió y volví y dije, bueno, yo de esto no sé nada, no sé cómo me tengo que conectar, no sé cómo hacerlo, pero bueno, recurrí a Luis Fernando y gracias a Dios yo decía, si Luis Fernando puede, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, ya es una persona mayor y se ha dado sus mañas y sigue haciendo su trabajo, entonces eso me motivó y me ayudó a continuar, digamos, en mi proceso de aportar mi granito de arena en la evangelización. Pero por eso digo, depende mucho de la cabeza, porque de pronto, pues lo que tú dices también es cierto. De pronto la persona que está a la cabeza en esa parroquia no abre una sola Eucaristía. Yo puedo hablar Sí, en no, el caso yo lo digo propio. puntualmente por este caso porque desconozco Claro, el resto del contexto. claro, Sí. claro. No, y Teniendo yo en te cuenta digo de esto. que a ver, la pastoral, que sería la palabra, no se Ujú, puede limitar al sacramento de la Eucaristía solamente, ujú, ¿sí? Y estamos, a ver, eso lo presenta Aparecida, dentro de la dinámica de la pastoral de conservación, la ley del menor esfuerzo. Entonces, como estamos en pandemia y no podemos hacer nada, entre comillas, pues quedémonos así relajados. Padre Fidel Oñoro que decía, ¿no? No entiendo por qué un sacerdote dice que no puede hacer nada. ujú. Yo, es decir, ¿Sí? yo lo admiro a él realmente porque el año pasado yo creo que lejos, o sea, siempre viaja mucho, todo el año está viajando y yo decía, eso debe ser terriblemente agotador, no todo el año viajando, hoy amanezco en un lado, mañana en otro, pasado mañana en otro y todos los días dictando conferencias. Pero realmente el año pasado este hombre se reventó, literalmente es la palabra, eh, en los medios, Un material. Claro. Y eso tratando de implica llenar ese espacio. mirar el nivel de compromiso, configuración con Cristo. O sea, usted, ¿por qué actúa? ¿Por quién actúa? ¿Y ¿Sí? por qué? Si Pero es, si es consciente de que es El constructor amor. del reino, si es consciente de su identidad de bautizado, de seguidor, de discípulo de Cristo, hay una identidad, ¿no? Pero el tema es que, digamos, convocamos a los católicos a algo. Un elemento muy sencillo, la charla ayer que hicimos de San José, Ujú, los mismos de siempre que se conectan. Y uno dice, ujú. bueno, entonces se hace un esfuerzo, se abre un espacio, pero tampoco no hay la respuesta. ¿Sí? pero ¿Por yo qué? siento también Porque que hay una eso, falta de esa identidad también, de ese compromiso, de ese decir, bueno, yo sí, soy, yo soy. Ujú, pero ustedes son humanos también, padre, y siento también claro. que de alguna manera muchos están paralizados por el miedo o en algún momento llega una situación en que a mí me ha pasado en que prácticamente se paraliza uno y no es que lo haga conscientemente. ¿Sí? Entonces pienso que habrá No, también muchos que de pronto falta quien les pero diga, oiga, el tema, reaccione. sí, el tema va ¿Sí? mucho más allá, o sea, si, no me acuerdo qué papa era el que es, creo que es el mismo Papa Francisco, si ustedes no se ponen la camiseta, ¿no? No Ujú, asumen el papel, no se toman esto como personal. Y estoy diciendo, él lo decía a los jóvenes, ¿no? ujú. ¿Es quién? ¿Sí? ¿Quién? Es que el tema es el encuentro con Cristo, porque ahí ya usted deja de ser la división entre lo que tiene que hacer la iglesia, que son los curas y las monjas, y lo Ah, que yo tengo que hacer como bautizado. Es que ahí es donde está el quiebre. Por eso yo digo, a mí me sacudió el Papa cuando dijo eso y yo dije, oye, sí, tiene toda la razón, me voy a quedar quieta. ¿Esto cuánto va a durar? Y entonces la gente, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar todo quieto? ¿Se va a morir todo lo que se ha hecho porque simplemente llegó un bicho y nos encerró a todos? Ese fue mi pensamiento, porque yo no puedo hacer, porque yo no, yo me cuestiono desde donde yo estoy, dentro de los carismas que Dios me ha dado, ¿cómo los voy a seguir colocando al servicio?
Entonces no es solamente el tema, claro, hay un punto fundamental que es el cómo la cabeza que está en una parroquia sigue motivando a su gente y cómo la gente le va respondiendo, ¿ya? Pero también está el lado mío, lo que me corresponde a mí, Nora, dentro de mi vivencia de fe, cómo lo voy a seguir construyendo, mi tarea, cómo la voy a seguir haciendo, aparte de mi labor en lo cotidiano y en lo humano, ¿no? Sí, pero implica ese encuentro y compromiso. Sin eso, difícil. Y ahí es donde estamos fallando, porque la gente que no se ha encontrado con Cristo no entiende del amor con Cristo. Entonces, o a veces encuentran el amor con Cristo o creen haberlo encontrado, pero ¿y dónde está el compromiso? Seguimos amando como con un sentimentalismo, pero es con San Pablo. San Pablo no se quedó solamente en el momento de la convulsión, de la luz, de las cosas sensitivas, sino que su corazón realmente explotó frente a una cantidad de cosas que dijo, es por este lado y yo tengo que hacer un trabajo. ¿Mm? Sí, pero tiene que ver con ese elemento fundamental, que es donde va a brotar todo. Si Pablo no se encuentra con Cristo, Nada, nada. no lo mueve, pero nadie. Pero muchos se encuentran, Padre, y siguen quietos. Ese ya es Hay otro que dar, tema. hay que dar otro pasito más, porque entonces no es solamente quedarme como en las sensaciones y en lo bonito y como en las cosas que me dan los regalitos y bonito mi Señor y alabado, alabado, pero ¿y de aquello qué? Sí, no se puede quedar en el sentimiento. Ujú. La vida espiritual no es un sentimiento, No, es una decisión, una opción. Yo opto por Cristo, aunque eso implique pues lo que venga. Entonces así las situaciones de dificultad que se avecinan como consecuencia de todo lo que estamos viviendo, ¿qué? Nomás en 5 años y hasta menos, ¿cuál va a ser la realidad de la iglesia de la que usted y yo participamos? De la que integramos por el bautismo. nosotros mal que bien algo, pero los que vienen aquí adelante, los muchachos, los jóvenes, los que no han tenido ni arte ni parte, sino que están en ese rechazo total a cualquier clase de institución. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Sí, eso también va a ser culpa mía, porque ¿cómo motivé yo desde hoy a esa nueva generación? Ellos van a hacer lo que yo haya dejado, no porque sea Nora la chacha, sino desde lo que me corresponde a mí en mi generación hacer para dejarle a las futuras generaciones, ¿no? total. Entonces, la espiral, una herramienta de ayuda. Total. Esto es un aterrizar y un despertar a muchas cosas. Bueno, de la justicia pasemos a la espada. Fortaleza. La fortaleza. No los estoy invitando a que se armen. Hay que armar el corazón y armarse en la fe, según San Pablo, ¿no? La armadura de la fe. Fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Bueno, firmeza y constancia. La vida espiritual, el discipulado, ¿qué es? Firmeza y constancia. Perseverar, mantenerse. El problema no es simplemente iniciar el camino, mantenerse en él. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y superar los obstáculos en la vida moral. Resistir las tentaciones, superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Entonces, una virtud pero muy presente en los mártires. La fortaleza. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa.
Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Tiene dificultades, tiene obstáculos, tiene persecuciones? Juan 16:33, la respuesta. Dime. Una pregunta, si tuviéramos que buscar una figura representativa de la prudencia, ¿sería quién? ¿María? Por ejemplo, aquí en el caso de la fortaleza de los Encontramos mártires. todas, ¿no? Sí. Sí, ahí sería muy complicado decir una más que la otra. Difícil. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, y si no fuera ella, digamos, como un ejemplo puntual de esa virtud. Algún santo prudente. A ver, ¿qué opinan ustedes? Abierta, pregunta abierta, perdón. Participación. Un santo para la fortaleza, un santo para la justicia. Vimos que en la fortaleza un mártir. Los mártires, sí. Y para la prudencia, a ver, algún santo que identifique la prudencia según lo que hemos dicho. San Martín. Sí. La justicia podría ser San José. Pero igual, San José lo podemos identificar. Es todo, sí. Todo. Es todo, sí. Sí. El Padre Pío sería más representativo en la prudencia. Sí, aunque por el solo nombre iría más como con la piedad, ¿no? Ah, Claro, claro. Bueno, yo pensaría de pronto, como es hacer el bien y evitar el mal, de pronto Santo Domingo Sabio en esa dinámica de la prudencia, ¿no? sí. Sí, señor. Bueno, ahí queda de tarea. Proponga un santo para la prudencia. Bueno, padre Camilo está tratando de conectarse, pero la señal no le ha ayudado. Bueno, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad. Entonces necesita dominar la voluntad a trabajar la templanza. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Sirácidas 5:2. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Sirácidas 18:30. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Tito 2:12. Sobriedad. Por eso he querido presentar, ¿no?, la templanza unida al don de sabiduría, porque pues en oposición estará la gula y por tanto la embriaguez, ¿no? Y cuando una persona está embriagada, grave. Se necesita estar sobrio. Y en la vida espiritual también se necesita esa sobriedad. ¿Alguna pregunta acerca de la templanza, acerca de la imagen de la regla?
¿no? La regla para medir. ¿Está unida al don de qué? Perdona, mi padre, lo último que dijo. Sabiduría, Ok, porque gracias. nos habla aquí de la sobriedad, ¿no? Ok. Bueno, virtudes y la gracia. Definitivamente el padre Camilo no ha podido conectarse. Está escribiendo que no. Internet no le ha funcionado donde ahorita está en la nueva parroquia. Las virtudes humanas, virtudes y la gracia. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, una perseverancia, mantenidas siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Entonces el esfuerzo que hace el ser humano es purificado, elevado por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Entonces nos habla aquí del carácter, lo que define a la persona, lo que es la persona. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. Recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Entonces es un camino que se va haciendo constantemente, día a día, que se va cultivando. La gracia, ¿no? Es entendida precisamente como Dios que se da, la ayuda que viene, ¿no? El don que viene de lo alto, en ayuda de nuestra debilidad, dirá San Pablo. Bueno, ¿está hay alguna duda, pregunta? Bueno. Podría yo decir que la gracia es como la fuerza sobrenatural que viene de la Trinidad, que se dona en cada sacramento. La fuerza sobrenatural que viene de la Trinidad, sí. O sea, Pero es no Dios solamente en presente. los sacramentos. Sí, no, en en todo lo que tenga que ver pues con la práctica de la fe. Sí, Es la Trinidad misma que se hace presente con su fuerza para auxiliarme en lo que a mí me falta, digamos, ¿sí? sí, sí, porque es Dios que se da, Completo. Dios Trino que se hace presente en. que obra, Ujú. que viene en ayuda de nuestra debilidad. Sí. Entonces no está uno solo, digamos, sino que está Dios, Dios que se da. Ujú. Y que se da en diferentes maneras, ¿no? La gracia actual, la gracia santificante, la gracia sacramental, la gracia habitual. Pero en definitiva es Dios que se da, ¿no? Es como un prisma. Sí. Está que la gracia santificante, la gracia habitual, la gracia sacramental. ¿Me falta una? Digo, son varias maneras, ¿no? Ujú. La gracia santificante es ¿cuál? ¿La que se recibe en el bautismo? La que obra para santificar, no solamente en el sacramento.
Por eso santifica. Ok. Virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Entonces, de la estructura de la casa, ¿no? La base y el armazón, virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Miremos ahora la parte, a mi modo de ver, presentar, ¿no? La imagen del techo de la casa. Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Se llaman teologales porque tienen su fundamento en Dios. Se refieren inmediatamente a Dios y son para nosotros los hombres el camino para acceder directamente a Dios. Vamos a encontrar en el Catecismo a partir de el numeral 1812 hasta el 1840. Ahí se ve la proyección. Sí, padre. Bueno. ¿Por qué son virtudes la fe, la esperanza y la caridad? También la fe, la esperanza y la caridad son verdaderas fuerzas, ciertamente concedidas por Dios, que el hombre puede desarrollar y consolidar con la ayuda de Dios para obtener vida abundante. Entonces, Juan 10:10 y el Catecismo 1812 en adelante. Padre, esas virtudes se adquieren a través de un sacramento. No solamente. Estas virtudes son las que Dios nos da. Dios da la fe, la esperanza, la caridad. Especialmente a través de los sacramentos. Sí, claro. Está ahí la gracia, la acción de Dios. ¿Sí? Para santificar al hombre a través de los sacramentos. O sea que ¿Qué por el pasa con...? bautismo, la primera comunión, sí, esos sacramentos ayudan a tener esas virtudes. Sí, recuerda que la imagen de los sacramentos, como la escalera y aquello que acompaña nuestra vida, el bautismo como el nacimiento, y la Eucaristía como el alimento Ajá. a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el alma se alimenta de la Eucaristía Ujú, y sí. por tanto alimenta pues la fe, la esperanza, la caridad, que se concretiza en la práctica de la caridad, la vivencia de la fe y la esperanza. Obran en el hombre. Nos ayudan a participar en la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Esas tres virtudes que se relacionan directamente con Dios, con la Santísima Trinidad, que disponen para la relación con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. O sea, ¿qué le da fundamento? ¿Qué le da sentido al obrar del cristiano? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué la persona procura ser buena, justa, prudente? ¿Por qué mide su obrar? Pues en base a la fe, la esperanza y la caridad puestas en Dios mismo.
son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Infundidas por Dios en el alma para ser capaz de obrar como hijo y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Bueno, ¿qué es la fe? La fe es la virtud por la que asentimos a Dios, reconocemos su verdad y nos vinculamos personalmente a Él. La fe es el camino creado por Dios para acceder a la verdad, que es Dios mismo, un camino. Puesto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, esta fe no puede ser una mera actitud, una credulidad en cualquier cosa. Se centra en la persona de Cristo. Creer en Jesús, creerle a Jesús. Y por tanto a la Santísima Trinidad. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. La fe relacionada con la voluntad de Dios, por eso el temor de Dios. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. La fe viva actúa por la caridad, Gálatas 5:6. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Entonces aquí aparecen los pecados contra la fe. Ateísmo, ¿no? La herejía, el cisma. Pero la fe sin obras está muerta, nos dice Santiago 2:26. Privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Entonces tiene que estar articulada con la esperanza y con la caridad. Estas tres virtudes están íntimamente unidas. Donde va una va la otra. Pero se concretiza en la caridad. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla. Por eso nosotros el día domingo hacemos la profesión de fe, el credo. Profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio, el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Lo que hace un momento decían ahorita en clave de servicio pastoral o parroquial. Entonces tenemos el credo, confesión de fe. Los 12 artículos del credo están centrados en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por un lado, la fe tiene contenidos claros que la Iglesia confiesa en el credo, confesión de fe, y que está encargada de custodiar. Quien acepta el don de la fe, quien por tanto quiere creer, confiesa esta fe mantenida fielmente a través de los tiempos y las culturas. Por otra parte, la fe consiste en la relación de confianza con Dios, con el corazón y la inteligencia, con todas las emociones. Porque la fe actúa por el amor. Si alguien cree realmente en el Dios del amor, lo demuestra no en sus palabras o proclamaciones, sino en sus actos de amor. Entonces, la fe que se relaciona directamente con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.
¿Preguntas sobre la fe? ¿Tiene dudas de fe? Ok. Ok. Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Padre, una cosita, por ejemplo, en cuanto a la fe, digamos, uno cómo puede trabajar para fortalecerla más, o sea, ¿cómo sería ahí? ¿Qué opinan ustedes? A ver, quiero escucharlos. Prácticas de piedad, prácticas de oración. Texto del Evangelio, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, Señor, aumentanos la fe. Un elemento, pues, es precisamente este. El credo. No solo, a ver, mejor dicho, profundizar. Porque el que conoce ama, y la fe tiene que ver con el amor. Pero para amar hay que conocer. ¿Y cómo se conoce? Una propuesta es profundizando en el credo, Ujú. en la profesión de fe, la Y en confesión la de... palabra, ¿no? Naturalmente, el credo que es palabra, Ujú. el credo que implica oración y por tanto conduce a la experiencia sacramental. Unido a la fe que tenemos, temor de Dios, humildad, obediencia. Por tanto, pues viene el tema de la confesión y viene el tema de la dirección espiritual. O sea, hay unos elementos ahí. Y pues naturalmente se concretiza en la vida de la parroquia, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Que este espacio, por ejemplo, que tenemos, Padre, pues el aprender cosas sobre nuestra religión también aumenta la fe. No estoy diciendo que solamente el conocimiento aumente la fe, pero el aprender cosas sobre nuestra religión sí es algo importante, pues se tiene que complementar con otras cosas, no solamente con conocer, también hay que creer. Total. Por eso la unidad entre fe y razón. ¿Sí? Entonces, la primera parte del catecismo, que es todo el tema de la fe, el credo, va a presentar esa realidad, el hombre capaz de Dios. ¿Sí? Hasta donde alcanza su capacidad. Y luego de ese punto viene la fe en auxilio. Con respecto al credo, uno podría decir de pronto estos católicos
que dicen yo soy católico, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero creo en la reencarnación, pues va en contra del mismo credo. No saben en qué creen. Sí, o sea, va en contra del mismo credo y entonces, pues, ¿cuál es su fe? Total, porque es que, a ver, implica creer en la integridad Claro, de la confesión de fe, no en un pedacito. en todo. No, entonces, a ver, el sacerdote que dice creer, pero va en contra de la virginidad de la Virgen. Sí, o sea, ¿cuál, Y dice, cuál, a cuál fe ver, tiene? Ninguna. entonces como que ¿en qué anda, hermano? Sí, anda ¿Sí? como fuera del tiesto, pues. Pero esta parte de la primera parte del catecismo que también lo estuve viendo, que es todo el tema del credo, pienso Sí, que es tema, digamos que obligado para todos los católicos, porque mucho de los temas que uno teme, digamos, debatir o no en pelea, sino para defender nuestra fe, a veces no tiene argumentos, pero están todos ahí. Entonces, en la medida en que uno claro. los conozca, No, pues puede debatir cualquier tema que vaya en contra de nuestra fe y está ahí en la primera parte del catecismo. claro, pues si usted mira la primera parte del catecismo, pues va a encontrar cantidad de palabra de Dios y Sí, magisterio de la iglesia. sí, Y que ha porque hecho la une, iglesia en todos estos siglos de sí, historia. creo que el credo y le da más fuerza a todo el tema para poder como defender la fe y tener un poco uno más de fe, de acrecentarla es porque cada parte del credo debe estar apoyada en alguna parte de la palabra. Entonces, Ujú, pues si tenemos total, todo eso bien encadenado y asegurado y con un buen conocimiento, pues no es debatible. ujú, total. Es que implica el conocer, ¿no? O Sí, sea, nadie ama lo que no conoce, ¿sí? Y si no conocemos, pues la fe, no conocemos la iglesia, no conocemos, pues no vamos a amar. Y por eso, cuando atacan a la iglesia, pues nadie sí. dice nada, porque como no hay amor de por medio, pues no me duele. O de pronto duele, pero no tiene uno como argumentos porque desconoce. Entonces, por No lo hay menos en mi convicción, caso, sí, no hay. una convicción, claro. Sí, o sea, de pronto esa fe, digamos que, no sé si decirla por instinto o por sentimiento, que es lo que hablábamos ahorita, Por pero pues si hace por tradicionalidad tradición o por lo que familiar. sea. Claro, pero falta es arraigarla para que sea una fe real. Ujú, sí. Sí, entonces queda muy en la rutina, muy en el rito, ¿no? Eh, pero poco de encuentro, poco de convicción. Entonces la persona que hace, pues, a ver, no sé cómo va a sonar, pero que puede hacer, pues, las novenas, ¿no? Que puede inclusive hasta venir a varias misas, ¿no? Pero una dificultad y de pronto uno dice, oye, ¿qué pasó? Que se fue para otro lado, Sí, ¿sí? es cierto. Porque pues no estaba en nada. Y es que Estoy grave, digo en el sentido de argumentos, pero pues ya tengo una muy buena herramienta que es el catecismo. La verdad no, pues sí, como que no me había, la verdad no me había como interesado tanto al tema, pero ahora que empezamos como a unir todo esto, pues es muy importante. Ujú, claro, Sí, es la base, con la palabra, obviamente, claro. se complementa. Todas las cuatro partes del catecismo están en nuestro hoy. Mandamientos, fe, sacramentos y oración. Eso está en el día a día, ¿sí o no? Sí, total, y tal vez por eso, o sea, lo digo personalmente, también es una de las razones por las cuales como que no se avanza, ¿no? Porque falta Bien, como raíz, falta como conocimiento, simiente para darle más fuerza al tema. total.
Por eso en el bautismo se les dice, padres y padrinos, a ustedes se les confía el alimentar esta fe. Pero el problema es que como muchas veces el padrino es el que le puede dar el regalo al ahijado. Esa piedra me cayó a mí. Oye, no, nada personal, No, insisto. pero lo digo porque yo soy la madrina de la hija de uno de mis sobrinos y siempre me he hecho la pregunta, bueno, pero yo cómo avanzo con ella y esta es la respuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta. Porque el tema es que, mira, si el papá y el padrino no tienen cimentada la fe, ¿qué le van a dar al hijo o al ahijado? Sí, es cierto. No hay mucho. Cuando dicen, pero tiene que ser católico el papá, el padrino, perdón, pero tiene que estar casado, pero y uno dice, pues a ver, ¿qué le van a compartir como papás o como padres, especialmente como padrinos? Si no están dentro de la confesión de fe, por cumplir un requisito, pues apague y vámonos. Muy cierto. Bueno, ¿esperanza o no esperanza? Siempre hay esperanza. Esperanza, esperanza. Pasamos de la fe a la esperanza. Bien, esperanza es la virtud por la cual anhelamos con fortaleza y constancia aquello para lo que estamos en la tierra. La meta del hombre, ¿cuál es? El cielo. Para alabar y servir a Dios, aquello en lo que consiste nuestra verdadera felicidad, encontrar en Dios nuestra plenitud y en donde está nuestra morada definitiva, Dios. De Él venimos, para Él vamos, dirá San Pablo. En la vida y en la muerte pertenecemos a Cristo. Implica la confianza en Dios. La esperanza es confianza en lo que Dios nos ha prometido, en la creación, en los profetas, pero especialmente en Jesucristo. Aunque todavía no lo veamos, para que podamos esperar con paciencia la verdad, se nos da el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor le va a decir a los discípulos, no se vayan, esperen el don del Padre, el Paráclito, el Defensor, el Consolador que vendrá, el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué pasó ya? La caridad. La esperanza, virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo la confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, manteniendo así firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10:23. Entonces, la esperanza se relaciona con las bienaventuranzas y pues fundamentalmente con el tema del cielo, con el tema de la vida eterna. Por eso la imagen de la esperanza es el ancla que se pone en el cielo, en la vida eterna. Se expresa, se alimenta en la oración, particularmente en el Padre Nuestro. Resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Entonces, para cultivar la esperanza, pues la cuarta parte del catecismo, la oración, especialmente el Padre Nuestro. La caridad, ¿qué es la virtud de la caridad? La virtud por la que nosotros, que hemos sido llamados primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a Él, poder aceptar a los demás por amor a Dios, incondicional, cordial, como nos aceptamos a nosotros mismos. La caridad es la mayor de las virtudes, esto lo presenta San Pablo, ¿no? Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por ello. Con razón, por tanto, dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, lo que no es tan fácil como parece.
Por ello, la caridad es la mayor de las virtudes, la energía que anima a las demás y las llena de vida divina. ¿Dónde encontramos? Entonces, la caridad. Podríamos entonces decir fe y caridad relacionadas con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. Y la esperanza relacionada con el tema de la vida eterna, con el tema del cielo. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Para profundizar, bueno, catecismo. Astrid, de pronto, ¿cómo te pareció el tema de hoy? Padre, pues estoy aquí con el catecismo subrayado por todos lados, lleno de anotaciones, flechitas. Nunca se me había ocurrido, pues lo tengo nuevecito, lo acabo de estrenar, pero me ha parecido que, la verdad, ha sido una de estas clases donde uno como que aterriza más las cosas, ¿no? Entonces, padre, aquí como le digo, todo lleno de subrayado y de letricas y flechitas y todo, porque me ha hecho pensar muchísimo. Gracias, padre, por esta clase. No, con todo gusto, y esa es la idea, que podamos subrayar, ¿no? Algo que yo aprendí del padre Diego Jaramillo cuando estaba en el primer año, en los primeros años de filosofía, que hizo un retiro. La palabra de Dios es para subrayarla. Sí, y uno piensa que no se puede tocar. Yo aún tengo la Biblia por allá de la filosofía, y a veces voy mirando y digo, uy, yo escribí esto hace 15 años. Santo Dios. Claro, porque es que mira, hay ideas que llegan en el momento, ¿no? Claro. Las anota, en el mismo catecismo las anota. Y después cuando uno vuelve a releer dice, oiga, y esto yo dije esto, ¿por qué lo dije? Y hoy, después de tanto tiempo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy viviendo? Y eso enriquece. No, y uno se apropia más de las cosas cuando las subraya, las hace como parte de uno. Claro. Si no se queda el catecismo otra vez nuevecito allá puesto en el estante. La crítica que se hace de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia bonita, letra grande, en el atril, en la sala, en el Salmo 90 desde hace 20 años. 20 años, sí, cierto. Ok. Muy bien. Bueno, por acá. Julie. ¿Ahí me escucha, padre? Sí. Que este teléfono está como... padre, pues a mí, pues digamos que lo que hablábamos de la otra vez, de pronto de que uno identifica más, a veces en la vida personal uno sabe identificar de pronto más los defectos. Y ya cuando el tema de virtudes, de pronto nos cuesta un poquito más reconocerlas. De pronto uno dice, nada, yo no tengo eso. No, a mí me falta todavía mucho para trabajar en esa virtud. Y pues este tema de las virtudes teologales, pues muy bonito porque yo creo que ese es el que, digamos que son las que van dirigidas a Dios y que es lo que, o sea, digamos, yo digo, en todo me he dado cuenta que el amor es fundamental. Así como la soberbia andaba metida en todos los vicios, acá en el tema de las virtudes se basa parte de ahí, del amor, porque es que si yo amo, soy capaz, lo que hablábamos de la fe, del creer, el de practicar la caridad, lo voy a hacer por amor. O sea, es muy bonito, yo creo que vivir enamorado del amor, de los amores de Jesús y hacer las cosas por amor, no hacerlas porque me toca o porque me vean, sino porque de verdad me nace, ahí sí como dijo la canción, me nace del corazón.
Ok. Muy bien. Lo que hay en el corazón hablan los labios, ¿no? No. Y dirá el Señor, lo que mancha es lo que sale del corazón. Bueno, claro. Muy bien. Cecilita, tema de hoy, ¿cómo te pareció? Excelente, padre, muchas gracias. Y yo estaba pensando que las virtudes teologales también podemos crecer en ellas pidiendo en oración, que es un don que el Señor nos está dando. Entonces nosotros también podemos pedirle que nos incremente ese don en cada uno de nosotros, el que necesitemos más o el que veamos que tenemos más débil, que nos falta más. Yo creo que es importante pedirlo en oración también. Claro, y unido a eso, pedir la intercesión, la ayuda, pues, de los coros de los santos, ¿no? Claro, sí, 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 indudablemente. En la Eucaristía, en la Todos. liturgia eucarística o en la liturgia está unida la iglesia, purgante, militante, ¿no? Sí, sí, sí. Peregrina. Uno olvida de todo ese mundo de gente que está por allá, que ha pasado por este camino, que ha tenido Sí, que cultivar cada una de estas virtudes. Entonces no está solo. El problema es que uno se pone a pelear solo y no pide ayuda. porque el orgullo no lo deja. Ah, bueno, eso es otro tema. Claro, uno a Sí, pelear claro. solo pidiendo ayuda. Ahí se mete el orgullo de que, no, yo puedo solo. Sí, sí. Sí, sí, yo Eso estaba pensando eso. también, pero también puede haber una imagen que contemplaba yo, ¿no? Miraba, pensaba en esa estructura, ¿no? Digamos, en ese componente, en ese reloj, ¿no? A veces lo que hace el pecado es como atravesarse y no dejar que circule, que funcione, ¿sí? Sí, Realmente en el tema del corazón, el tema de la piedad, ¿sí? Entonces el reloj, el mecanismo está ahí trabado, ¿sí? Y por eso la vida de oración, la vida sacramental, las prácticas de piedad, ¿no? Todo el tema del culto, de la liturgia está ahí como que... porque el corazón está herido, ¿sí? Se necesita, pues, quitar lo que está no dejando funcionar el mecanismo están estas espiritual. heridas, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una pérdida, la persona que experimenta una pérdida, queda con ese bloqueo ahí y un conflicto con Dios y con la vida espiritual. ¿Sí? Y se le dificulta y entra en ese conflicto y entonces puede participar en la Eucaristía, pero con una resistencia. Porque ahí como eso atravesaba ya que no está dejando el mecanismo funcionar. Sí, claro. Bueno. Muy bien. Ana Clara. Bueno, me pareció muy interesante el tema de hoy, padre. A mí por lo menos me está dando como una herramienta bastante útil y creo que me voy a comprar el catecismo en papel para empezar a rayar. Sí, creo que esa parte me va a dar como muchas respuestas de pronto a mis parálisis a ratos también con respecto a las cosas espirituales, ¿no? Tal vez porque no tengo argumentos, no tengo cimientos, no los que debería tener. Entonces pienso que por ahí va a ser la parte. Hay que recurrir a la fuente, ¿no? Sí, así es. Y la Sí, fuente pues está ahí, sacramento, está en el magisterio, está en la palabra. ujú, así es. Gracias. Aquí me está diciendo Julie Pamplona acerca del TikTok, del menace del corazón. Bien, gracias.
Bueno, muy bien. ¿Quién me hace falta? A ver. Norita. Tema de hoy. ¿Estás por ahí? Sí, sí estás por ahí. Pues es un tema bastante amplio en el que se supone que debemos movernos como peces en el agua ya y estamos desahogados, porque no, realmente no hemos podido como articular todavía, bueno, yo no he podido articular muchas cosas de lo que debería ser, es decir, ya en este punto debería uno tener más virtudes que vicios. Y pues si uno no entiende realmente el cómo funcionan las virtudes y cómo debo entrar yo a trabajar, cuál es mi pedacito, porque el Señor ya hizo y sigue haciendo y lo seguirá ejecutando con su gracia, me seguirá dando la fuerza para el resto. Pero el tema está en cómo reconozco yo todas estas cosas, cómo las puedo empezar a cultivar, cómo las puedo empezar a desarrollar, a través de qué mecanismos, o sea, es empezar a trabajar en el día a día, en cada una de ellas, y lo más importante, mirar a ver cuál de estas son eh, las que tienen más influencia en el caso particular mío, en mi diagnóstico, digamos, de espiral ascendente, ¿no? ¿Cuáles son las que más me hacen falta? ¿Cuáles debo fortalecer? Y pues pedir mucho en la oración a Dios que todos esos momentos en el día a día, que me ayude a reconocer esos momentos puntuales en los que yo puedo ejercitarlas. Este es el momento para aplicar esto, ¿no? Me parece bien importante. Pero pues ya yo había trabajado un poquito el tema, yo ya tengo resaltado y resaltado en el catecismo, sí había empezado a mirar un poco esto, trabajando un poquito sobre el tema del bautismo, ¿no? Y lo que es la gracia, que fue lo primero que a mí se me ocurrió. Yo decía, bueno, pero yo oigo hablar de la gracia, pido la gracia, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es? Y cuando yo les pregunto a las personas con las que trabajo en ese tema, el 99% no me saben definir qué es la gracia. O sea, no hay una definición. Lo definen como la bendición, lo definen, pero eso sí, pero no. ¿Qué Vale. es la gracia para ti? ¿Quién va ¿Qué a es? hablar de ese tema es San Pablo? Ujú. Va a empezar a hablar. Pero Gracias hay que a hablárselo a Pablo. las personas de una manera más sencilla, más... Y gracias a San Pablo vamos a tener los neologismos, palabras que son propias de Pablo, Ujú, ¿sí? Que antes de él no estaban. ujú. Y que aún así son de difícil asimilación, ¿sí? Sí, Uno mira la palabra en el original griego, uno dice, ok, esto se abre. cualquier cantidad de... Sí, es una cosa que es muy amplia, muy amplia, como es ¿Qué amplio estaba Dios. pensando Pablo cuando dijo esto? Virgen Santísima. Así es, así es. Entonces, comprender muy bien que el punto de partida es la gracia, Y de llegada y es de camino. Dios mismo. Sí, pero digamos que en donde yo me puedo mover es por eso, por la gracia, porque estoy acompañada todo el tiempo de Él es el que va a suplir toda mi carencia, todo lo que a mí me falte. Pablo, Él quítame la está, ilusión de la carne. él está haciendo su pedazo, yo tengo que hacer el mío, y ese es el pedazo que nosotros no hemos hecho. ¿No? O sea, como humanidad pienso que muy pocos. Ponerse en camino. Ujú. Tu gracia me basta. Así es. Por eso llega a decir eso, hasta que él se reconoce que no es nada. Entonces hay un camino a seguir, a cultivar, ¿no? Por eso el discípulo es discípulo toda la vida, Ujú, así es. Todo el porque está tiempo se en está camino de trabajando. conversión, camino de santidad, camino de perfeccionamiento, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces hemos contemplado virtudes. Por tanto, ya dentro de 8 días, Dios mediante,
la idea sería introducirnos en las familias de virtudes. Bueno, si hay alguna duda, inquietud, igual podemos consultar, preguntar, ¿no? Agradecerles de todo corazón y motivarlos a seguir conociendo más acerca del regalo que Dios nos da, el regalo de la fe, el regalo de la iglesia, el regalo de tantos regalos. Bueno, y oramos por el Padre Camilo a ver si la señal le funciona más adelantico. Bueno, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el auxilio del Señor, la protección de María Santísima, nuestra Madre, pueden seguir en paz. Cultivando la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza. Padre, ¿usted sabe cuál es el lineamiento que va a haber para lo del miércoles de ceniza? ¿Sabe algo? Bueno, la ¿Y indicación a quién que le nos da... pregunto? Yo le pregunto si sabe algo. Pues claro que tiene que saber. Perdón. Yo sé algunas cosas, no mucho, pero... la indicación que se da desde el Vaticano, ¿cuál es? Que hace pues, el rito, es decir, la parte inicial, la oración, luego viene la bendición sobre todos. Solamente se dice una vez las palabras propias, es decir, recuerda que polvo eres, al polvo volverás, ¿no? O la otra indicación, o las que están ahí en el misal, y solamente se dice una vez, inmediatamente, entonces se hace digamos, la imposición de la ceniza, no con el gesto de hacer el signo de la cruz en la frente de la persona, para evitar el tema del contacto y todo esto, sino que se va a colocar la ceniza derramándola sobre la cabeza. Este es un gesto que se utiliza mucho en Europa, en Italia. Aquí en la parte de América, sobre todo en Latinoamérica, pues no es un gesto tan conocido, tan practicado, ¿no? No es nada, digamos, no es nada nuevo, porque ya es la manera como al Papa Francisco le colocan la ceniza, ¿no? Que es el derramar la ceniza sobre la cabeza. Gracias. Eso. Y luego, entonces, dado caso, la aspersión con el agua bendita, pero realmente se hace solo una vez, no que cada persona conviértete y cree en el Evangelio, no, ya no, solamente una vez se va a decir. Y pues, se coloca la mascarilla, se coloca pues, todos los elementos de bioseguridad y pasa uno allá con todos los que están sin moverse y listo. Gracias, Padre. Y un tiempo de Cuaresma bien interesante este año. Sí, sí, señor. Sí, cambios, conversión. Bueno, será un tiempo bien interesante este año. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un abracito para todos. Feliz noche. Gracias, Padre. Que descansen todos. Gracias, Padre. Una feliz noche para todos. Que descansen. Gracias. Chao.